Amén. Le damos las gracias a todos los hermanos, la paz de Jesucristo, y vamos a seguir con el tema de somos llamados para ser hijos de Dios. Aleluya. Amén. Seguimos ahí el mismo tema y seguimos, vamos a leer algunas escrituras. Y lo primero que tenemos que nosotros entender, hermano, es que si estamos aquí, todos estábamos haciendo un trabajo en las escrituras desde que nos iniciamos en el evangelio de la manera que fuera, todos estábamos trabajando. Y en el trabajo que estábamos haciendo, Dios nos estaba viendo. A cada uno de nosotros, Dios que escudriña la mente y el corazón, y es el que hace todas las cosas, ya nos tenía señalado para esta salvación, los que estamos reunidos aquí. Y los que se quieran reunir, si se reúnen aquí, permanecen, es porque Dios lo ha traído a esta forma de doctrina. En eso tenemos testimonio de las escrituras. Dios nos ha dado testimonio, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Oyeron eso? El Espíritu, que es Dios, ha dado testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que Dios le da testimonio al espíritu de nosotros? Poniendo su palabra en nosotros, porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Y cuando nosotros confesamos y compartimos las escrituras, nos damos cuenta que somos nacidos de esa simiente. Vamos a hacer una oración para seguir adelante. Dios eterno, Dios todopoderoso, en estas manos, en estos momentos, Señor, nos encomendamos a ti, esperando que tú mire, Señor, lo que falta del servicio, que tú que conoces el corazón, la mente y el espíritu de cada uno de los que estamos aquí, sabes de qué cosa estamos necesitados. Tú eres el que suples la necesidad de tu pueblo y eres el que alimentas a tu pueblo, eres el que pastoreas a tu pueblo, eres el que enseñas a tu pueblo. Señor, habla paz a tu pueblo en este día, sigue armonizándonos, sigue edificándonos, sigue uniéndonos, síguenos templando, síguenos afinando, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que seamos un solo hombre en el Señor, que todos hablemos una misma cosa, que todos miremos por una misma visión y todos sintamos una misma cosa, porque tu palabra haga el trabajo en cada uno de nosotros y se cumpla en nosotros el propósito tuyo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, yéndonos a la parte de somos llamados. Cuando el Señor nos hizo el llamamiento, cuando me hizo el llamamiento, yo estaba trabajando en un lugar de adoración, en un grupo que se llamaba Defensores, se llama todavía porque están allí, Defensores de la Fe. Desde allí y en aquel lugar se inició mi vida en la palabra, en las escrituras, en el Señor. Y estando allí, porque Dios me llevó allí, porque fue Dios el que me llevó allí, y si yo le fuera a testificar cómo fue que sucedió, usted va a decir, fue Dios el que lo llevó a usted allí. Y me dio señales para llevarme allí. Llegando allí, estando allí en el trabajo, haciendo lo que tenía que hacer como se me estaba instruyendo, desde allí llegó el Señor a mi vida, como llegó en algunas escrituras que voy a leer de aquí, para que vean cómo estos hermanos, estos santos, estos hombres fueron llamados
para el trabajo y para hacer Dios en ello, hacer Dios en ello un trabajo, una obra. Vamos a mirar en Marcos 1:16. Primeramente, esa es la primera escritura, Marcos 1:16. Aleluya, gloria a Jesús. Y vamos a mirar, y se van a ver estas escrituras, y el que no tiene entendimiento y la visión para discernirla, va a ver que pasó un hombre, y habían otros hombres allí. Pero recuérdese que cuando Jesús pasó para llevárselo a usted, no fue un hombre lo que pasó. Piense en eso. Cuando Jesús pasó por el lugar donde yo estaba esperando y trabajando, de la misma manera que estaban estos trabajando, pasó Jesús por allí y me llevó. ¿Qué fue lo que me llevó? El mensaje. Lo que oí fue lo que me cautivó. Y miren cómo dice esta escritura: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Usted está viendo que estos hombres eran pescadores, estaban pescando, pero no es que estaban pescando peces, sino que estaban en una enseñanza. Y en la enseñanza que estaba, ahí le apareció Jesús. Por eso es que tenemos que estar en una actividad en las escrituras. Por eso es que tenemos que estar constantemente indagando, investigando, buscando, inquiriendo. Si a mí se me dice que en esta enseñanza hay una vida, que está la vida eterna, yo voy a seguir detrás de la enseñanza, porque yo lo que estoy buscando es la vida eterna. Y sigue diciendo las escrituras, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Ustedes que fueron llamados, los llamó el Señor. A nosotros todos nos ha llamado el Señor de la misma manera, para ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios, yo siempre se lo digo a usted, no nacen, se hacen, los hace Dios por la enseñanza de la palabra. Y cuando Jesús llamó a los discípulos, los llamó para hacerlos ¿qué? Para hacerlos hijos, para formar en ellos su testimonio. Y vamos a seguir mirando eso. Y tengo algunas escrituras más para que veamos y las leamos. Entonces sigue el 19, pero antes del 19, el 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Mire, hermano, cuando llegó aquel hermano a la congregación donde yo me congregaba, estaba toda mi familia congregándose allí. Los que estábamos, ya habíamos creído en el Evangelio. Estaba la hermana María Ortiz, que está aquí sentada con Gabriel y Miriam allí. Estaba mi hermano Rafael, estaba mi cuñado Carlos, estaba mi hermana Pilar, estaba mi mamá, estaba los hijos de Rafael, que yo creo que Mariana estaba hecha una niña, y estaban todos, había un grupito allí. Y cuando llegó la palabra a nosotros salimos con la palabra, porque aunque nos echaron, pero fue la palabra la que nos sacó. Porque era que Jesús iba a hacer un trabajo en nosotros, y iba a haber un comienzo de un trabajo diferente en nosotros, y en aquel lugar no se podía hacer el trabajo porque aquellos que estaban reunidos allí no tenían el oído para oír y no tenían el corazón para creer en la palabra. Por eso Dios nos sacó de allí, nos llamó y nos llevó al lugar de la enseñanza. Y ahí empezó la palabra a trabajar con nosotros, hacer un trabajo en nosotros, que a medida que fue la palabra haciendo ese trabajo, nos fue dando a conocer cuáles eran los principios de los rudimentos de la enseñanza de Cristo. Nosotros fuimos avanzando y lo dejamos todo por amor a esa enseñanza. Entonces, por eso es que
nosotros tenemos que creer que todos hemos sido llamados. Yo no sé de la manera que fue cada uno de ustedes llamado, pero usted sabe cómo fue que Dios lo llamó a usted. El hermano Rafa ha contado unas cuantas veces cómo el Señor lo llamó a él. Y todos los que estamos aquí sentados de una manera o de otra, la palabra nos sacó de un cierto lugar para ponernos en el lugar de la enseñanza, para hacer en nosotros un trabajo, formar a su Hijo en cada uno de nosotros. Pasando de allí un poco más, el verso 19, más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Usted ve. Entonces, eso lo vemos como una historia, pero no vea eso en el pasado, vea eso como la palabra lo ha llamado usted para hacer en usted el trabajo para lo cual ella lo trae y lo llama. Y vamos a mirar rapidito otra escritura en Romanos 8, que la leyó el hermano Panchín, pero no leyó este verso. Vamos a leer el verso, estos versos. Yo no me... Vamos a quizás él los haya leído. Perdón. Vamos a mirar desde el verso 29. 8:29 de Romanos. Escuchemos bien lo que dicen estas escrituras. Aleluya. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros ya Dios nos tenía destinados para esta salvación, hermano, créalo. Usted tiene que creer eso al 100%. Que a usted y a mí Dios nos tenía ya destinados para esta vida. Nosotros cuando llegamos a existencia, nosotros no lo sabíamos, ni yo lo sabía, ni usted lo sabía. Pero en Dios veníamos señalados. Como cuando usted va para un supermercado a comprar las cosas para su hogar, las hermanas casi siempre hacen una lista, ¿verdad? Para que no se le quede nada. Bueno, hay que traer leche, hay que traer pan, hay que traer huevo, hay que traer harina de café, y sigue apuntando y hace una lista de todo lo que tiene que ir a buscar al supermercado, sea Jumbo, sea Publix, sea donde sea. Pero usted hace una lista para que no se le quede nada. Así en Dios veníamos destinados, señalados. En la memoria de Dios ya veníamos señalados para el día que usted tuvo un encuentro con Jesús. O el día que Jesús lo encontró a usted, porque usted no es el que tiene el encuentro, es Jesús el que nos halla a nosotros. ¿Y dónde nos halla? En las mismas escrituras. Lo mismo que usted está buscando de él es que él se le manifiesta, es que él se le aparece. En la búsqueda es donde él se aparece. Una vez trajo un tema el hermano Arcadio, hermano Nono. El tema decía: ¿a quién buscáis? Porque nosotros todos hemos salido y todos estamos en una búsqueda. Y todos los que estamos en una búsqueda, si estamos buscando algo, debemos estar conscientes de qué, de lo que estamos buscando. Porque si usted está buscando algo, usted tiene que saber lo que está buscando, porque si no sabe lo que está buscando, lo encontrará. No lo encuentra nunca, porque está buscando y usted mismo no sabe ni lo que está buscando. Entonces, por eso es que las escrituras, la palabra ha venido concientizándonos, dándonos un grado de conciencia para que estemos
claro en lo que estamos buscando y a lo que estamos siguiendo. Aquí dice, para que todos, porque a los que antes conoció también los predestinó. Hay mucha gente que no cree en la predestinación, pero en Dios hay una predestinación. ¿Por qué hay una predestinación? Bueno, yo siempre uso mi trabajo para poner un ejemplo a los hermanos sencillo que lo puedan entender. Yo, si quiero hacer un buen trabajo de madera, yo tengo que buscar. Y aunque buscar la madera y llevarla a mi taller y dejarla allí hasta que se seque. La estoy dejando que se seque porque la madera tiene que estar bien seca para trabajarla bien. La madera mojada no sirve. Tiene que estar seca. Tiene que haber botado todo el agua. Tiene que el agua haberse salido. Y entonces, si está allí en el taller, aunque esté allí sentada la madera, pero fui yo el que la traje. Yo la fui a buscar. Eso es una predestinación que ya yo la escogí, la tengo allí para hacer un trabajo. Y usted puede estar en el pentecostal, usted puede estar en los discípulos, usted puede estar en los mormones, usted puede estar en los testigos, usted puede estar donde sea que usted esté. Pero Dios lo lleva allí porque todo lo hace Dios, todo es por Él y para Él. A todo el mundo lo recoge en diferentes redes, en diferentes trampas, en diferentes criaderos, porque eso es lo que son los grupos hoy, redes, trampas, criaderos, donde están todos los peces allí criándose. Por la escritura los va alimentando, le va dando la carnada necesaria, le va dando el alimento necesario. Y cuando Dios quiere sacar de allí, quiere sacar de ese lugar lo suyo, la palabra lo saca. Porque es así, eso es lo que ha hecho Dios con todos nosotros, nos ha traído al lugar de la enseñanza. Pero usted tenía que haber estado en un lugar donde no estaba siendo enseñado por Dios, usted tenía que estar en un lugar donde estaba siendo enseñado por el hombre. Y la mano del hombre trabajó en nosotros todos. Y por eso es que Dios es maravilloso y nosotros somos bienaventurados. Y dice aquí, para que el verso 29, el final, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fuesen hechos, como decía el tema y dice el tema, somos llamados para ser hijos de Dios. Tenemos que ser hechos hijos de Dios por Dios mismo. Y para eso Él nos ha traído aquí, estamos todos aquí para que seamos hechos hijos de Dios. Y la enseñanza no falla. La enseñanza es la que forma a Jesús en nosotros, la que forma a Cristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra es la que hace todo ese trabajo en nosotros. Vamos a mirar otras escrituras. Yo quiero terminar voy a terminar un poquito antes para darle otra parte a otro hermano. Así que no se asuste si lo llamo para compartir el tiempo de la hora entre un hermano más conmigo. En Juan 1, San Juan 1, porque la explicación del llamamiento de los discípulos donde más claro está es aquí en estas escrituras. No sé si ustedes la habrán leído con el detenimiento que ella merita, estas escrituras de Juan capítulo 1. Y vamos a mirarla del verso 35 en adelante y miren bien, vamos a atencionarnos a esta escritura con mucho detenimiento. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos
y siguieron a Jesús. Para que veamos, hermano, desde dónde se origina el ministerio de Jesús. Para que veamos, hermano, desde dónde se manifiesta Jesús a los discípulos. Miren bien y atencionémonos bien, hermano. Por eso es que Juan no es cualquier cosa. Juan es el fin de la profecía, es la conexión, es el que conecta al pueblo con la gracia, y vamos a seguir mirando estas escrituras. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Entonces se ve como que Jesús es una persona, se ve como que era un hombre que andaba. Cuando se lee el verso dice: y volviéndose Jesús, perdón, el verso 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Se ve como que ellos siguieron a un hombre, pero no, hermano. Es la palabra, es la voz, es la palabra. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estamos hablando del verbo, de la palabra, que es la que se oye, porque si ellos oyeron a Jesús, Jesús es el verbo, como lo estamos oyendo nosotros hoy. Pero desde algún lugar tiene que estar hablando Jesús para que lo podamos oír. Para que veamos que no está lejos de nosotros lo que buscamos, está entre nosotros. Y sigue diciendo: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde mora? Usted ve que estamos hablando de una escuela, hermano. Siempre le hemos dicho a ustedes que esta es la escuela de Dios. De la manera que el Señor enseñó, es la manera que nos está enseñando, y es la manera que Él va a seguir enseñando, porque es Dios el que nos enseña por Jesús a nosotros. Jesús es la enseñanza, es el ministerio, la facultad de Dios, y nosotros, para poder ser igualitos, salir hechos como es Jesús, tenemos que entrar en el medio de esa facultad. Tenemos que dejar que esa palabra trabaje en nosotros. ¿Por qué? Porque es en ella que nosotros tenemos que aparecer. Como dice estas escrituras más adelante, les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan. Óigame, ¿a quién era el que habían oído? ¿A quién dice ahí que ellos oyeron? El que habían oído a Juan. Entonces, ¿dónde era que estaba Jesús? ¿Y de dónde estaba hablando Jesús? Para que veamos, hermano. Para que veamos. Es como yo decir: el Señor habló por el hermano Gabriel. Jesús nos habló en el día de hoy por el hermano Panchín. Jesús nos habló por el hermano que trajo la palabra. Pero el hermano lo que hace es ser boca, ser la expresión. Pero la expresión no es del hermano, la expresión tiene una providencia, porque la palabra es de Dios. Y ella viene de Dios, porque el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la palabra lo que hace es que nos usa como canales para ella manifestarse y hacer el trabajo en medio de nosotros. Y sigue diciendo: Andrés, hermano, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, ¿cómo siguieron a Jesús?
Alan, give me some water, please. ¿Cómo fue que ellos siguieron a Jesús? Oyeron a Juan. Entonces, ¿quién era el que estaba presentando a Jesús? ¿Quién era el que estaba manifestando a Jesús? Era Juan el que estaba manifestando a Jesús. Era Juan. Vuelvo y lo leo. Escuchen bien. Miren el verso otra vez. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Pero ¿cómo fue que siguió a Jesús Andrés? Oyendo a Juan. Porque claro dice la palabra, las escrituras, porque de mí escribió Moisés y escribieron los profetas y los salmos. Usted va que Jesús es el testimonio de Dios, la justicia de Dios que está contenida en la envoltura de las escrituras, y desde las escrituras, cuando ellas operan en un pueblo, cuando son creídas por un pueblo, cuando son escudriñadas, investigadas, indagadas por un pueblo, se nos puede aparecer aquel de que hablaron los profetas y Moisés y los salmos. ¿Verdad que sí? Por eso que nosotros estamos constantemente indagando, buscando, escudriñando, investigando estas cosas. Y sigue diciendo, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, para que usted vea que aquí está el llamamiento de Pedro. Halló primero a Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Que Pedro quiere decir roca. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado. Usted ve la conexión que hay aquí. Cuando el hermano Gabriel, Dios lo empieza a preparar para traer una enseñanza al pueblo, el hermano Rafael, el hermano Domingo, la hermana Marfa, todos los hermanos que enseñan aquí, ellos tienen que buscar la porción que el pueblo necesita, y Dios se la ha de dar, porque Dios se la da. El que busca, halla. El que toca, se le abrirá. Así es que por eso es que tenemos que estar en un constante indagar en las escrituras, buscando, tocando, para ver si el Señor nos abre y hallamos aquello que necesitamos nosotros y necesita el pueblo. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. Eso lo dice el verso 44, 45. Hemos hallado. ¿Dónde usted encontró a Jesús? ¿Desde dónde se nos apareció Jesús a nosotros? De la misma manera, del mismo lugar. Del mismo lugar donde ellos lo encontraron, lo hemos encontrado. Hemos hallado. Es que la palabra es tan clara, hermano. En Dios no hay tropiezo cuando nosotros seguimos el orden de la enseñanza y nos dejamos llevar de la enseñanza. Sigue diciendo, así como los profetas, Jesús, hijo de José de Nazaret,
Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Las escrituras tienen un orden, tienen una línea de justicia en ellas. Y nosotros que sabemos que Dios nos ha dado poder, porque como decía las escrituras que leyó el hermano Panchín, a los que creen en su nombre les dio potestad, poder para ser hechos hijos de Dios. ¿Usted se cree que eso es poder de que usted tenga fuerza? No, es que Dios le ha dado poder para que usted pueda creer. Porque eso de creer en las escrituras, hermano, tiene que Dios darle a usted poder para poder creer, como dicen las escrituras. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hecho un hijo de Dios, eso no es con cualquier cosa que se hacen los hijos de Dios. Es con la enseñanza original de la palabra. Tengo otra escritura para que la lean en Lucas 6, en Jueces 6, 11, que dice que cuando Dios llamó a Gedeón para liberar al pueblo, recuérdese que Gedeón fue un libertador, un juez libertador. Y Gedeón, siendo un juez libertador, estaba haciendo un trabajo cuando fue llamado. ¿Cómo dice, hermana? Jueces 6:11, hermano. El libro de Jueces 6:11. Léalo duro. Y vino en el nombre de Jesús, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos has sobrevenido todo esto? Amén. El primer verso. ¿Usted ve en qué estaba Gedeón? Estaba sacudiendo el polvo, el trigo, para que sacar la paja del trigo, sacudiéndolo, separando el trigo de la paja. Estaba trabajando en la enseñanza, tenía una enseñanza, estaba haciendo un trabajo con la palabra. ¿Usted se cree que está hablando de trigo, de harina de maíz y eso, harina de... No, 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 no. Estamos hablando de la escritura. Él estaba en una ocupación cuando se le apareció el ángel de Jehová, que es el mismo Jesús. Hermano, el que busca halla, y el que toca se le abrirá, y el que llama se le contestará. Así que Dios nos ayude a que sigamos en esa búsqueda, en ese indagar. Escriben estas escrituras para que las lean después en Hechos 22:14 y 26, versos 15 al 18, para que veamos cómo fue que se le apareció Jesús a Pablo y para qué se le apareció. ¿Para qué se le apareció? Para lo mismo que se nos está apareciendo a nosotros y para lo mismo que se le apareció a los discípulos. Y ahora, por habérsele aparecido a los discípulos, la enseñanza de ellos quedó como fundamento. Una enseñanza clara, comprensible, que creyeron ellos y que le quedó hasta para ellos quedar fundamentados en ella y para nosotros seguir trabajando sobre esa misma enseñanza. Así que yo le voy a dar ahora otra parte a otro hermano. Déjenme un minutito hasta aquí esta parte.
Señor Jesucristo siga reabundando en medio nuestro. Y siguiendo con el mismo tema del hermano Pachín, que habla que los hijos de Dios son hechos. Si son hechos los hijos de Dios, entonces en un lugar lo forma la palabra, ¿no es verdad? La gloria sea de Dios. Y entonces, mirando aquí en los Hechos 9, vamos a ver cómo Pablo recibió al Señor Jesucristo. ¿Y por medio a quién? Porque primero lo que Pablo recibió como Jesucristo no fue una figura. No fue una figura, ni fue un cuento. A Pablo se le apareció Jesús a través de la palabra, porque Pablo venía en una meditación en la palabra y diciendo así: vino a mí palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, se está ahí el rey, se fue entero. Amén. No, abanico, el enchufe. Amén. ¿Se oye bien? Amén, pero no se oye. Amén. ¿Se escucha? Dice, Saulo respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Si Pablo venía persiguiendo la iglesia, ¿a cuál iglesia era que venía persiguiendo? No eran los hermanos que tenían esta doctrina y que habían sido formados por esta doctrina. Entonces, en un lugar la palabra está formando los hijos de Dios. Entonces, fíjense que Pablo venía persiguiendo a Jesús. ¿Pero en quién venía Jesús? Eran los mismos que habían creído, a los mismos que Dios le había dado promesa, que estaban aquí, porque dice ahí, y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjese que ahí está la palabra hablando de un camino. ¿Y quién fue que dijo que era el camino? No fue Jesús. Entonces, sigamos. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Sabe? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿sabe? Que él iba en un camino. Y si iba en un camino, ¿en qué camino era que iba? No era en las escrituras, meditando, porque Pablo venía golpeándose, porque Pablo sabía que había algo más superior que lo que él traía, porque él venía golpeándose dentro de sí mismo, meditando en esa obra, porque él iba meditando en la palabra y iba en la ley. Y dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Si le rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿qué luz sería esta? No es la visión de la palabra que lo tumbó todo lo que él tenía. Todas esas formaciones que él tenía en la ley, esa luz fue que vino y le tumbó todo, que lo dejó prácticamente ciego, dice, y no ciego físicamente de los ojos, que no veía nada, no entendía nada. Entonces dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién era que venía persiguiendo Saulo? Aquí traía el nombre de Saulo. Entonces, si venía persiguiendo, ¿a quién era que venía persiguiendo Saulo? No era a los discípulos y a los que habían creído en el nombre de Jesús, en esa luz que se le apareció a ellos. Y dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo,
Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. Ustedes ven, levántate. Si le dice que se levante, ¿de qué lugar se estaba levantando él? Entonces, de una posición donde él estaba, que había sido derribado, ahora le dice el Señor que se levante, porque ya él no tenía nada de la ley, ya no había conocido, no todo lo que tenía por la ley, ya todo eso se le había desaparecido, ahora tenía que ser enseñado otra vez de nuevo. Y dice, no puedes. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ustedes ven que a quién fue que le tocó la suerte y la gracia. Fue a Saulo, porque Saulo iba con una comisión, pero que ellos oyeron la voz, pero sin entender nada. Entonces, porque el propósito de Dios era con Saulo. Fíjense que todavía aquí a Saulo no se le ha cambiado el nombre, sino que sigue con el mismo nombre. Fíjense que Pablo iba con esa comisión, pero ellos oyeron la voz, pero no vieron ninguna figura. ¿Debe? No vieron ninguna figura, porque todo era un plan y un propósito con Saulo. Y dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no vio a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Donde estuvo 3 días, si él duró 3 días sin comer ni beber, sería comida física. Es que él quedó en el aire, en el cielo, quedó en un desierto. Entonces no comió nada de las escrituras, ni bebió nada de las escrituras, porque no está hablando la palabra de materia física. Está hablando de un alimento que tiene la palabra. Y dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada, porque todo era un propósito en Dios. Entonces, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ahora fíjese a quién Dios toma, para que le ponga la mano a Ananías. Y dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ustedes ven que los discípulos de Dios que han sido formados por la enseñanza conocen a su Dios y se levantan y actúan, porque aquí hay una conversación, pero todo esto es en la parte interna de Ananías, que Dios lo visita y le dice, levántate, Ananías. ¿Te ven? Y dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y le pone la mano encima. Ustedes ven, si le va a poner la mano encima, sería la mano física que yo se la pongo al hermano Silito que está a la derecha mía. No, está hablando que le va a poner la enseñanza, la doctrina. Y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ustedes ven lo que está testificando Ananías de todos los males que había hecho Saulo en ese entonces. Y dice aquí, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ustedes ven, de los hijos
de Israel, porque había unos hijos que había que traerlo a la doctrina. Ahora, ¿a quién iba a ser el instrumento por donde Dios se iba a manifestar? Era a través de Pablo, para traer a esos hijos. Y dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Entonces usted ve que fue Ananías, que fue entonces Ananías y entró en la casa. Si entró en la casa, en un lugar, entonces estaba Saulo meditando en esta obra, en esos 3 días que él tenía sin comer y sin beber. Y dice, y poniendo sobre él las manos. Si iba a poner las manos sobre él, ¿qué manos serían estas? No es la doctrina, no es la enseñanza que tenía Ananías. Y dice, dijo, hermano Saulo. Ahora fíjese qué hace Ananías, que viene Ananías y le da las manos en señal de diestra, de justicia. Hermano Saulo, dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino. Usted ve que Pablo venía en un camino, pero no en un camino de eso de imaginación. Pablo venía en la enseñanza, venía en una enseñanza de la ley, en una meditación, porque siempre hemos dicho que todo el que conoce la ley le da paso a Jesús, porque Jesús es un cumplimiento de la misma ley. Debe en el camino por donde venía, si venía, ¿en dónde era que venía Saulo? Era en ese camino, meditando. Y dice, me ha enviado. Usted ve que el Señor lo envió, porque nadie se puede enviar solo a predicar si no tiene esta doctrina. Y dice, me ha enviado para que reciba la vista. Si iba a recibir la vista, ¿qué vista sería esta? La de los ojos con que miramos. No, la vista del entendimiento. Iban a abrir sus 5 sentidos, para que le abriera los 5 sentidos del entendimiento, para que entendiera las escrituras. Y dice, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Si iba a ser lleno del Espíritu Santo, no era de un hurra, cachofla, cachapa, nada de eso, sino de esos conocimientos que tiene la palabra, de esos misterios que tiene la palabra, que le iban a ser revelados. ¿Pero a quién? A Saulo. Y dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió el instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y dice aquí, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Usted ve que también Pablo venía pecando, pero no venía pecando conforme al mandamiento de Dios, porque lo que venía era persiguiendo. Si se le cayeron de los ojos como escamas, entonces ¿a quién está simbolizando? ¿Quién es Saulo? No es un pez que pecó el Señor y lo trajo a su doctrina. Entonces dice, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Usted ve que le faltaba este complemento a Saulo, y fue bautizado. Y si fue bautizado, ¿en qué bautismo fue que fue bautizado? No fue en el nombre de Jesús que fue bautizado. Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. ¿Cuál alimento fue que él recibió? No fue la enseñanza. Y sabemos que la enseñanza trae un alimento, y trae la bebida, y trae agua. ¿Debe? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Porque ¿quién le puso el alimento a él para que comiera? No fue Ananías que le puso ese alimento, y le dice, fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora Saulo se levanta renovado, ya no tiene el nombre de Saulo, sino el nombre de Pablo. Ahora Pablo está predicando a Cristo, a quien él perseguía. Ahora él, el que es perseguido, es Saulo.
¿Debe? Ahora Pablo es que va a ser perseguido y va a ser, ¿debe? Perseguido por la obra ¿de quién? De Cristo. Dice, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Sabes? Ahora ellos estaban confundidos, porque en antes Pablo que perseguía, ahora está predicando la verdad en Cristo Jesús, diciendo que este es el Hijo de Dios, el testimonio de Dios. Hasta aquí mi parte, mis hermanos. La gloria sea de Dios. Amén. Hasta aquí mi parte.